Hola, esta es su clase número 13 de álgebra lineal aplicada 1. En la clase anterior estuvimos estudiando el espacio vectorial Rn para algún n mayor o igual que 1. Y revisamos el concepto de combinación lineal de vectores en Rn. Dado un conjunto de vectores en Rn, en este caso serían b1 hasta bk, ¿cuándo podemos escribir a un vector b como suma de estos vectores acompañados por ciertos escalares? Entonces nos preguntábamos cómo encontrar estos escalares, lambda 1 hasta lambda k. Y veíamos que esto era equivalente a resolver a un sistema de ecuaciones lineales. Una vez revisado el concepto de combinación lineal, vimos el concepto de conjunto generador. Mi conjunto B1 hasta BK es un conjunto generador si cualquier vector en Rn es combinación lineal de B1 hasta BK. Entonces, a partir del concepto de combinación lineal, también surge el concepto de conjunto linealmente independiente. Dado un conjunto de vectores B1 hasta BK, nos preguntamos cómo podemos escribir al vector 0 como combinación lineal de estos vectores. Es decir, si podemos encontrar escalares lambda 1 hasta lambda k tales que se cumple esta ecuación. Obviamente, si tomamos lambda 1 hasta lambda k igual a 0, esta ecuación se cumple. Entonces nos preguntamos si habrá otra manera de escribir al vector 0, pero con escalares diferentes de 0. Entonces vamos a revisar nuestra definición de conjunto linealmente independiente. Entonces vamos a definir primero lo que entendemos por un conjunto linealmente dependiente. Entonces tomamos k vectores en Rn. Diremos que estos k vectores son linealmente dependientes si existen lambda 1 hasta lambda k, no todo 0, tales que se cumple la siguiente ecuación. Es decir, que el vector 0 se puede escribir como combinación lineal de los vectores b1 hasta bk, donde al menos uno de los escalares es diferente de 0. En caso contrario, diremos que el conjunto es linealmente independiente. Entonces, según la definición, mis k vectores van a ser linealmente independientes si la única manera de escribir al vector 0 es tomando los escalares todos igual a 0. Un resultado inmediato de nuestra definición es que un conjunto de k vectores en Rn es linealmente dependiente si y solo si uno de ellos es combinación lineal de los restantes. En la clase anterior vimos un procedimiento para checar si un vector en Rn era combinación lineal de otros vectores en Rn. En este caso podemos aplicar ese mismo procedimiento pero tomando nuestro vector 0 y obtenemos el siguiente teorema, lo cual nos dice que si tomamos k vectores en Rn, entonces estos serán linealmente dependientes si solo si el sistema lineal homogéneo cuya matriz aumentada se construye a partir de los vectores b1 hasta bk como columnas, y al final el vector de términos constantes sería el vector 0, tiene una solución no trivial.
es decir, una diferente a la de tomar puros ceros. Ahora definimos el rango de una matriz como el número de pivotes que aparecen en su forma escalonada o en su forma escalonada reducida. Ahora el teorema del rango nos dice que dado un sistema consistente de n variables, se cumple lo siguiente, que el número de variables independientes más el rango es igual a n. El rango también se puede interpretar como el número de variables dependientes. Esta igualdad ya la habíamos visto en las clases anteriores. El siguiente teorema nos da otro método para ver cuándo un conjunto de k vectores en Rn es linealmente dependiente. A diferencia del teorema anterior, ahora consideraremos la matriz cuyos renglones son los vectores B1 hasta Bk. Y ahora, estos k vectores son linealmente dependientes si solo si se cumple que el rango de A es menor que el número de vectores. El siguiente teorema nos da una manera rápida de identificar un conjunto linealmente dependiente. Si tenemos más vectores que el número de coordenadas que tiene nuestro espacio Rn, entonces ese conjunto va a ser linealmente dependiente. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Nos dan 3 vectores en R3 y nos preguntan si son linealmente independientes. Entonces, como vimos, tenemos dos métodos. Vamos a utilizar el método 1. Este teorema está basado en el procedimiento que utilizamos para ver que un vector es combinación lineal de otros vectores, solamente que en este caso estamos viendo que el vector que queremos ver que es combinación lineal es el vector 0. Entonces vamos a escribir nuestra matriz aumentada. Entonces lo que vamos a hacer es escribir como columnas de nuestra matriz a los vectores U1, U2 y U3. U2 y U3. Y como vector de términos constantes sería nuestro vector 0. Entonces aquí tendría que ir el vector 0. Entonces consideramos la matriz aumentada siguiente. 0, 1, 2, 2, 1, 3 y 2, 0, 1. Y aquí sería puro ceros. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones asociada a esta matriz aumentada. Entonces lo que vamos a hacer es escalonarla. Entonces vamos a elegir nuestro pivote, este sería nuestro pivote. Y vamos a hacer la primera operación sobre los renglones, que sería intercambiar el renglón 1 y el renglón 2. Entonces nos quedaría aquí 1, 1, 0, 0. Y aquí 0, 2, 2, 0. Entonces este sería mi pivote. Entonces lo que sigue a continuación es hacer 0 todo lo que está debajo de mi pivote. Entonces la siguiente operación sería restar al renglón 3 dos veces el renglón 1. Menos 2 veces el renglón 1. Y obtenemos, aquí sería 1, 1, 0, 0. Acá sería 0, 2, 2, 0. Y acá entonces me quedaría 0, 1, 1, 0. Y este sería mi pivote. Y ahora tendría que elegir mi pivote
en la segunda columna. Podría elegir entre el 2 y el 1 que está en el tercer renglón. Entonces voy a elegir el 2, y lo primero que voy a hacer es hacerlo 1. Entonces para eso divido el renglón 2 entre 2. Entonces lo que obtengo es, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, y aquí sería 0, 1, 1, 0. Y marco mis pivotes, este. Y ahora tengo que hacer 0 lo que está por encima de mi pivote y lo que está debajo de mi pivote para llegar a su forma escalonada reducida. Entonces al renglón 1 le resto el renglón 2 y al renglón 3 le resto el renglón 2. Entonces lo que obtengo es 1, 0, menos 1, 0. Aquí me quedaría el mismo renglón, 1, 1, 0. Y aquí me quedaría 0, 0, 0, 0. Y entonces esta ya sería la matriz escalonada reducida. Y estos serían mis pivotes. Ahora podemos concluir entonces que el sistema, por tanto, lineal asociado a esta matriz tiene una infinidad de soluciones, ya que si llamamos las variables, podríamos llamarlas aquí lambda 1, lambda 2 y lambda 3, vemos que lambda 3 es una variable independiente. Entonces, por el teorema, los vectores U1, U2 y U3 son linealmente dependientes. Y vamos a dar una relación de dependencia. Entonces voy a escribir el sistema asociado a la última matriz que encontramos. Esto quedaría lambda 1 menos lambda 3 es igual a 0. El segundo caso sería lambda 2 más lambda 3 es igual a 0. Y como vimos que lambda 3 es una variable independiente, le podemos asignar un valor cualquiera. Entonces le vamos a asignar t en los reales. Entonces lo que obtendríamos es que las ecuaciones paramétricas serían lambda 1 igual a t, lambda 2 es igual a menos t y lambda 3 habíamos quedado que era el parámetro t. Aquí t en los reales. Se debe de cumplir
que el vector 0 en este caso debe ser igual a lambda 1 por U1 más lambda 2 por U2 más lambda 3 por U3. Si escribimos esto sustituyendo nuestros vectores, obtenemos que este vector 0 sería igual lambda 1, obtuvimos que el vector U1 es 0, 1, 2, menos t veces el vector U2, que sería 2, 1, 3, más t veces el vector U3, que el vector U3 es 2, 0, 1. Donde t puede ser cualquier número real. Entonces, por ejemplo, si t es igual a 0, pues obtenemos la solución trivial. Entonces vamos a dar un valor diferente de 0. Entonces, si t es igual a 2, por ejemplo, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que el vector 0 sería entonces una combinación lineal de los vectores U1 hasta U3, donde los escalares no son todos 0. En este caso sería 2 veces el vector 0, 1, 2, menos 2 veces el vector 2, 1, 3, más 2 veces 2, 1. Y entonces esto es una relación de dependencia, ya que si nos fijamos, estos números que aparecen, al menos uno de ellos es diferente de 0. En este caso todos son diferentes de 0. Ahora vamos a utilizar el método 2. Entonces, para aplicar el teorema, debemos de encontrar primero nuestra matriz A. Entonces, en nuestro caso, nuestra matriz va a constar de los vectores U1, U2 y U3, y los vamos a colocar como renglones de nuestra matriz. En este caso sería, voy a poner aquí 1, voy a poner 1, U2 y U3 como renglones. Entonces, en este caso sería la matriz 0, 1, 2, 2, 1, 3 y 2, 0, 1. Esta sería nuestra matriz en este caso. Ahora tenemos que calcular. Entonces voy a poner aquí en nuestro caso. Tenemos que la matriz A es esta. Ahora tenemos que calcular quién es el rango de nuestra matriz. Y entonces para encontrar el rango de nuestra matriz tenemos que escalonarla. Entonces vamos a calcular. Calculamos el rango de nuestra matriz A. Y para eso tenemos que escalonarla. Entonces esto sería 0, 1, 2, 2, 1, 3 y aquí 2, 0, 1. Entonces aquí hay una observación.
para encontrar el rango de A, no es necesario hacer nuestros pivotes. Entonces vamos a elegir nuestro primer pivote. Entonces vamos a elegir este 2 que está aquí. Entonces lo primero que hacemos es intercambiar el renglón 1 por el renglón 2. La siguiente operación sería hacer 0 todo lo que está debajo de nuestro pivote. Entonces aquí sería R3 menos el renglón 1. Entonces lo que obtengo es aquí 2, 1, 3. Aquí sería 0, 1, 2. Aquí sería 0. Y aquí sería menos 1. Y aquí sería menos 2. Y marco aquí nuestros pivotes. Este 2. Y ahora tengo que elegir un pivote. Entonces voy a elegir este. Entonces lo que vamos a hacer es reducirla a su forma escalonada, no a su forma escalonada reducida. Entonces nada más vamos a hacer 0 lo que está debajo de este 1. Entonces para eso solamente hay que hacer la siguiente operación sobre los renglones. Sería a R3 le sumo el renglón 2. Y estos ya serían mis pivotes. Entonces el rango de A se define como el número de pivotes de la forma escalonada de la matriz A. Su forma escalonada tendría solamente 2 pivotes. Y n es igual a 3. Y entonces se cumple que el rango de A es menor que n. Ya que obtuvimos que esto es 2 y esto es menor que 3. Entonces, por el teorema, U1, U2 y U3 son linealmente dependientes. Ahora, como son linealmente dependientes, tenemos que encontrar también una relación de dependencia, pero utilizando nuestro método. Entonces, para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a estas matrices. Esta sería la matriz 1. Esta sería la matriz 2. Esta sería la matriz 3. Y esta sería la matriz 4. Entonces, esto lo hago para encontrar. Entonces, lo voy a poner aquí. Vamos a encontrar una relación de dependencia. Y obtuvimos al escalonar la matriz, obtuvimos 4 matrices. Para encontrar la relación de dependencia vamos a llamar a los renglones de estas matrices
por R. RJ, y aquí voy a poner el número de la matriz, que voy a llamar I, donde I es, obtuvimos 4 matrices. 1, 2, 3, 4. Y J sería el número de renglones, que cada uno tiene 3 renglones. Vamos a escribir todo esto acá abajo. Entonces ya lo escribí aquí abajo, aquí era escalonar. Al escalonar a la matriz A obtuvimos 4 matrices, las cuales indico con el número en negro, 1, 2, 3 y 4. Y llamamos a cada uno de los renglones de estas matrices con esta notación. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que este renglón, que es un renglón 0, vamos a llamar aquí 0, corresponde al renglón 3 de la matriz 4. Entonces voy a ponerlo así. Ahora nos fijamos de las operaciones de los renglones que realizamos. Este renglón 3 lo obtuvimos de realizar esta operación sobre los renglones, que corresponde a sumar el renglón 3 de la matriz 3 más el renglón 2 de la matriz 3. Ahora nos pasamos a la matriz 3. Ahora lo que hicimos para obtener la matriz 3 fue esta operación sobre los renglones, es decir, que modificamos su renglón 3. ¿Qué le hicimos al renglón 3? Lo que le hicimos a este renglón, voy a poner en verde, lo que le hicimos fue al renglón 3 de la matriz 2, le restamos el renglón 1 de la matriz 2. Esto es más, y esto lo voy a poner en verde. Esto sería esta parte. Y aquí el renglón 2 de la matriz 3, si se fijan, es el mismo que el de la matriz 2. Entonces aquí voy a poner renglón 2. Ahora me paso a la matriz 2. Y lo que observo es que hice esta operación sobre los renglones. Intercambié el renglón 1 por el renglón 2. Entonces podría ser lo siguiente. El renglón 3 de la matriz 2 y de la matriz 1 sigue siendo el mismo. Entonces esto voy a poner 1. Menos. Y aquí lo que hice fue intercambiar los renglones. Entonces esto sería el renglón 2 del renglón 1 de la matriz 1 más el renglón 1, que es donde hice el intercambio, de la matriz 1. Entonces lo que obtendría es que el vector 0 es el renglón 3 de la matriz 1. Habíamos quedado que era el vector U3. U2 sería el renglón 2 y esto sería el renglón 1. Entonces lo puedo escribir en términos de mis vectores. Esto sería U3 menos U2 más U1. Que si lo escribimos sustituyendo nuestros vectores, esto sería igual a... Entonces podemos checar si es cierto. Si se fijan, en la primera coordenada tendría que sumar 2 menos 2 me da 0. La segunda coordenada sería 0 menos 1 más 1, 0. Y aquí me quedaría 1 menos 3 más 2 es 0.
Y esta sería mi relación de dependencia. Que si observamos con el método 1, esto corresponde. Método 1 vimos que esto era. Entonces, si se fijan, que cuando t es igual a 1, obtenemos lo que obtuvimos aquí abajo. Entonces lo voy a poner aquí entre paréntesis, que corresponde a tomar t igual a 1 en el método 1. Y esto ya terminaría mi ejercicio por los dos métodos. Entonces, cuando obtenemos que los vectores son linealmente dependientes, siempre tenemos que dar una relación de dependencia en cada uno de los métodos. Entonces, si utilizan el método 1, pues van a encontrar una infinidad de relaciones de dependencia. Y en el método 2 solamente van a encontrar una relación de dependencia. Vamos a realizar el ejemplo 2. Entonces nos dan ahora dos vectores en R3 y nos preguntan si son linealmente independientes. Entonces vamos a usar el método 1 primero. Entonces lo primero que tenemos que considerar es esta matriz aumentada. Entonces vamos a escribirla. Consideramos la matriz aumentada que se construye a partir de nuestros vectores U1 y U2, que sería ponerlos como columnas. Y el vector de términos constantes sería el vector 0. Entonces nuestros vectores son 3, 1, 4, el vector 1, el vector U2 es menos 2, 1, menos 1. Entonces voy a checarlo. 3, 1, 4, menos 2, 1, 1. Entonces estamos bien. Y entonces aquí sería el vector 0. Vamos a escalonar esta matriz. Entonces voy a elegir mi pivote. Este sería 1. Entonces lo primero que voy a hacer es intercambiar el renglón 1 por el renglón 2. Y lo que obtengo es lo siguiente. Y luego tendría que hacer 1, hacer 0 todo lo que está debajo de mi pivote. Entonces tendría que al renglón 2 restarle 3 veces el renglón 1 y al renglón 3 restarle 4 veces el renglón 1. Y lo que obtengo es lo siguiente. Podría escoger aquí mi pivote menos 5, este. Pero antes de hacerlo 1, podría hacer ya el renglón 3, 0. Haciendo la siguiente operación, al renglón 3 le sumo, le resto el renglón 2. Entonces lo que obtengo es 1, 1, 0, 0 menos 5, 0, 0, 0, 0. Entonces aquí sería dividir entre 5 el renglón, entre menos 5 el renglón 2. Y la última operación sería al renglón 1 le resto el renglón 2.
y lo que obtengo es 1, 0, 0. Y entonces esta sería mi matriz escalonada reducida. Que si llamo a las variables lambda 1 y lambda 2, lo que obtendría es que mi sistema se convertiría a lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a 0. Es decir, que el sistema lineal tiene como única solución la trivial. Es decir, la solución que tiene puros ceros. Por tanto, por el teorema, podemos decir que el conjunto de vectores, en este caso U1 y U2, son linealmente independientes, ya que la única solución es la trivial de nuestro sistema. U1 y U2 son linealmente dependientes. Esto quiere decir que el vector 0 lo escribo como el vector lambda 1 por el vector 1 más lambda 2 por el vector U2. Eso implica que lambda 1 y lambda 2 deben de ser 0. O sea, no hay otra manera de escribir al vector 0 en términos de 1 y U2, sino nada más eligiendo 0 estos escalares. Entonces ahora vamos a utilizar el método 2. Y el método 2 está basado en el siguiente teorema. Entonces en este caso nuestra matriz A corresponde, aquí tenemos dos vectores U1 y U2 y los ponemos como renglones. Entonces esto sería la matriz 3, 1, 4 y menos 2, 1, menos 1. Esta sería mi matriz. Entonces consideramos luego tendríamos que encontrar el rango de la matriz A. Entonces escribo mi matriz, aquí sería 3, 1, 4, menos 2, 1, menos 1. Y esto sería, si le escalonamos tendríamos que elegir. Entonces para hacer un 1, antes de elegir nuestro pivote voy a hacer esta operación sobre los renglones. Al renglón 1 le voy a sumar el renglón 2. Y con esto ya voy a obtener un 1 en la primera columna. Entonces aquí me quedaría 1, 2, 3 y aquí queda lo mismo. Y entonces elijo ahora sí mi pivote este. Entonces lo que sigue es al renglón 2 le sumo 2 veces el renglón 1. Entonces podría dividir entre 5 el renglón 2. Y lo que obtengo es lo siguiente, es 1, 2, 3, 0, 1. Y estos serían entonces
mis pivotes. Entonces el rango de A es el número de pivotes de la forma escalonada de A. Pero esto obtuvimos que es 2. Ahora acá, en este caso fueron 2 vectores. Y ahora checamos si se cumple la igualdad que viene en el teorema. Es decir, que el rango de A es menor que K. Aquí el rango de A obtuvimos que es 2 y K es igual a 2. Entonces esto no es cierto. Por tanto, podemos concluir, por el teorema, U1 y U2 son linealmente independientes. Entonces, por ambos métodos vimos que en este caso los vectores U1 y U2 son linealmente independientes. Es decir, que esta ecuación que vemos, la única manera, entonces lo que vimos es que la única manera de escribir al vector 0 como combinación lineal de 1 y U2 es tomando los escalares iguales a 0 en ambos métodos. Aquí es que hubo un error, aquí es K, no es N. Aquí también sería K. O sea, K es el número de vectores. O sea, aquí sería K el... Voy a poner el número de vectores que tenemos. Entonces el número de vectores que tenemos era 3. Entonces sí se cumple esto, ¿no? Y así terminaríamos nuestros ejemplos.